Jesucristo, Cristo o Jesús de Nazaret fue un predicador judío fundador de la religión cristiana, considerado el Hijo de Dios. El nombre de Cristo significa en griego el ungido y viene a ser un título equivalente al del Mesías. Establecidos en Nazaret, sus padres San José y la Virgen María se encontraban accidentalmente en Belén para inscribirse en un censo de población cuando nació Jesús. Jesús de Nazaret nació en tiempos del rey Herodes, que murió en el año 4 a.C. Fueron precisamente las persecuciones de Herodes las que llevaron a la humilde familia, después de la circuncisión de Jesús, a refugiarse temporalmente en Egipto hasta que el fallecimiento del monarca les permitió regresar. Por lo demás, la infancia de Jesucristo transcurrió con normalidad en Nazaret, donde su padre trabajaba de carpintero. Hacia los 30 años, inició Jesucristo su breve actividad pública, incorporándose a las predicaciones de su primo Juan el Bautista. Tras escuchar sus sermones, Jesús se hizo bautizar en el río Jordán, momento en que Juan lo señaló como encarnación del Mesías prometido por Dios a Abraham. Tras el bautismo y un retiro de 40 días en el desierto, Jesucristo comenzó su predicación. Se dirigió fundamentalmente a las masas populares, entre las cuales reclutó un grupo de fieles adeptos, que son los 12 apóstoles, con los que recorrió Palestina. Predicaba una revisión de la religión judía basada en el amor al prójimo, desprendimiento de los bienes materiales, el perdón y la esperanza de la vida eterna. Su enseñanza, sencilla y poética, salpicada de parábolas y anunciando un futuro de salvación para los humildes, hay un cierto eco entre los pobres. Su popularidad se acrecentó cuando corrieron noticias sobre los milagros que se le atribuían, considerados como prueba de los poderes sobrenaturales de Jesucristo. Esta popularidad, unida a sus acusaciones directas contra la hipocresía moral de los fariseos, acabaron por preocupar a los sacerdotes y autoridades judías. Jesús fue denunciado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, por haberse proclamado públicamente Mesías y Rey de los judíos. Consciente de que se acercaba a su final, unos días antes de Pascua, se dirigió a Jerusalén, donde a su entrada fue aclamado por la multitud y expulsó a los mercaderes del templo. Jesús celebró una última cena para despedirse de sus discípulos. Luego fue apresado mientras rezaba en el Monte de los Olivos, al parecer debido a la traición de uno de ellos, llamado Judas, que indicó a los sacerdotes de Sanedrín el lugar idóneo para capturarle. Comenzaba así la pasión de Cristo, que le llevaría a la muerte tras sufrir múltiples penalidades. Con ella daba a sus discípulos un ejemplo de sacrificio en defensa de su fe, que estos asimilarían exponiéndose al martirio durante la época de persecuciones que siguió. Jesús fue torturado por Poncio Pilato, quien, sin embargo, prefirió dejar la suerte del reo en manos de las autoridades religiosas locales. Estas decidieron condenarle a la muerte por crucifixión. La cruz, instrumento de suplicio usual en la época, se convirtió después en símbolo básico de la religión cristiana. Jesucristo resucitó a los 3 días de su muerte y se apareció diversas veces a sus discípulos, encomendándoles la difusión de la fe. 40 días después, según los Hechos de los Apóstoles, ascendió a los cielos. Jesucristo fue capaz de transformar el pensamiento de gran parte de la sociedad y dejar un legado porque predicaba la palabra basada en el amor al prójimo, perdonar a los demás, no guardarse nada, en el sentido de saber utilizar sus bienes materiales y la vida eterna. Otra cosa que nos dejó es que en tiempos de tormenta y crisis hay que tener paz y debemos de estar tranquilos. Él se dejó crucificar para redimirnos de la maldición de vivir bajo la ley y de esa forma nos alcance la bendición de Abraham, a quien juró que multiplicaría grandemente. Esa promesa no fue barata, ya que costó la sangre de Cristo. Su muerte fue necesaria para que recibiéramos al Espíritu Santo, nuestro Consolador, a quien podemos entregarle nuestras tristezas y a cambio nos dará gozo y paz. Caminaremos llenos de abundancia y del Espíritu, porque el legado de Jesús nos hace merecedores de todas las promesas y bendiciones de Dios. También es cierto que, inspirados en el legado de Jesús, se han hecho aportaciones valiosas a la humanidad, más allá de los valores espirituales que el propio cristianismo promueve.
Ha habido héroes dispuestos a dar su vida por mantener la fidelidad a sus principios. Se ha puesto empeño en defender el valor de la vida. Se ha abolido la esclavitud en los países donde el cristianismo ha prevalecido. Si bien es cierto que inicialmente la esclavitud fue justificada y defendida por sectores cristianos, se han hecho valiosas contribuciones para la defensa de la dignidad humana. Se ha perfilado la noción de la persona, recuperando y mejorando enseñanzas de la antigua Grecia. Se ha fomentado y defendido los derechos de la familia y de la infancia. Desde algunos sectores del cristianismo se ha fomentado la defensa de la libertad y la instauración de la democracia. Su legado trasciende hasta nuestros días y nos da muestras de cómo entender el ejemplo y el servicio. Cristo dejó a los cristianos en su paso por la tierra la confianza en la vida eterna. Al irse dejó su Espíritu Santo como Consolador, nos dejó su paz que nos preserva de todo temor y nos animó a conocer su gozo para que permanezcamos en él.